Isaac del Toro destroza la Tirreno Adriático y revienta nuevamente la clasificación general. Se vuelve a colocar líder después de un ataque sobresaliente, espectacular, que solo Matteo Jorgenson, el corredor del Visma, ha logrado mantener, mientras que el resto de los favoritos cedían ante el gran empuje del ciclista mexicano. La verdad es que ha sido una etapa brillante donde Isaac era consciente de que tenía que dar un paso adelante si quería conquistar esta clasificación general, y eso es lo que ha hecho el ciclista de Ensenada, eso es lo que ha demostrado Isaac del Toro con la etapa de hoy, donde ha terminado en segundo lugar después de el ciclista danés Michael Valgren, y ha demostrado, ha dado un golpe encima de la mesa de por qué es el principal favorito para ganar esta carrera, si además tenemos en cuenta que la etapa de mañana es mucho más dura que la de hoy. Por lo tanto, en este caso es un perfil todavía mucho mejor para el ciclista mexicano, corroborando así que este inicio de temporada para Isaac del Toro está siendo el mejor de su carrera deportiva. Después de que ayer perdiese por tan solo 2 segundos la clasificación general, Isaac del Toro ha demostrado una valentía, una personalidad asombrosa que le ha permitido sobre todo no calcular, no tener miedo y atacar, que es como lo hacen los grandes ciclistas. Y lo cierto es que el ciclista de Ensenada ha demostrado que tiene unas piernas absolutamente brillantes, muy superiores al de todos los favoritos de esta tierra en Adriático, como Roglic, Pellizzari, Ciccone, Geli o Magnus Elfil, ya que tan solo un hombre en todo el pelotón ha logrado seguir la rueda, como hemos dicho, Matteo Jorgenson, y es que hay que poner en valor todo lo que está haciendo Isaac del Toro con tan solo 22 años. Además, ahora se enfunda la maglia azzurra, el maillot azul de la Tirreno Adriático, nuevamente vuelve a tener dueño mexicano, y lo cierto es que tiene toda la pinta de que ya no la va a soltar hasta el final, de que Isaac del Toro, gracias a este ataque, ya no es que solo haya dado un paso adelante en la clasificación general, sino que sobre todo, ha dado un claro mensaje a todos sus perseguidores de que si quieren ganar esta Tirreno Adriático van a tener que pasar por encima de un ciclista que ahora mismo, después de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, es el mejor ciclista del mundo. Pero ¿qué es lo que realmente ha pasado en la etapa de hoy? ¿Qué es lo que ha hecho Isaac del Toro para que haya destrozado la carrera? ¿Realmente puede alguien, en este caso, competirle al ciclista mexicano la clasificación general? Pues quédate en el vídeo de hoy, porque vamos a tratar de analizar y responder todas estas preguntas, sobre todo también en este caso pues realizando un análisis exhaustivo de lo que ha sido esta etapa en la que Isaac del Toro ha logrado volver a ponerse como líder de esta general. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del ciclismo, si confías en que Isaac del Toro va a ganar esta Tirreno Adriático, tienes que hacer 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y dejar un buen like en el vídeo. La segunda es compartir este canal con el mayor número de gente posible para que podamos seguir creciendo y creando más contenido sobre ciclismo a diario. Y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te ha parecido la etapa de esta Tirreno Adriático, donde Isaac del Toro ha dado un golpe encima de la mesa y se ha puesto nuevamente como líder de la general. Ahora sí, empezamos con el... Isaac del Toro llegó hasta Tirreno Adriático no como una promesa, sino ya como una realidad del ciclismo mundial. Según la UCI, su primera gran victoria de la temporada le permitió colocarse en el segundo puesto del ranking UCI mundial, tan solo con 22 años. Y antes de eso, en la Strade Bianche, la clásica italiana más exigente sobre los caminos de tierra de la Toscana, terminó en el tercer lugar, el mejor resultado histórico de un ciclista mexicano en esa prueba. Tampoco hay que olvidar que, por ejemplo, el año pasado llevó durante 9 etapas la maglia rosa del Giro de Italia en su debut, demostrando que Isaac del Toro era un ciclista no fugaz, sino que había venido para quedarse en el mejor deporte del mundo y que sobre todo quería marcar una época.
Pero las carreras no se ganan antes de empezar, y la Tirreno Adriático iba a demostrar que Del Toro también sabe cómo sufrir, cómo perder un maillot y cómo volver a ganarlo. La primera etapa, como sabemos, fue una contrarreloj en la que el ciclista mexicano terminó décimo, cediendo tan solo 5 segundos ante uno de los principales favoritos, como era el esloveno Primož Roglič. Un pequeño déficit manejable, pero que ponía de manifiesto que el camino iba a ser complicado. Luego llegó la segunda etapa con ese famoso rato donde apareció la primera exhibición del Torito en el filial en el Alto de San Gimignano, sobre adoquines mojados y con los pulmones al límite. El ciclista mexicano se colocó entre el grupo puntero y peleó la victoria de la etapa contra Mathieu van der Poel, considerado por muchos el ciclista o uno de los ciclistas más completos del mundo en ese momento, y el italiano Giulio Pellicciarri. Van der Poel ganó en un sprint brutal que, si llega a tener 10 metros más, quizás Isaac del Toro le hubiese arrebatado la victoria. Gracias a las bonificaciones de esa etapa, pues el mexicano se puso líder por primera vez en esta edición. En la tercera etapa, con 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de Marsi, fue el día de los velocistas. Del Toro no cedió terreno, terminó en el sprint masivo, ganó un segundo de bonificación y amplió su ventaja en la clasificación general a 4 segundos sobre Pellicciarri. Líder, sólido, controlado y sobre todo con esa estrategia de haber obtenido ese segundo de bonificación que le permitía en este caso aumentar su distancia en una clasificación general que, como el mismo Isaac dijo en días anteriores, la clasificación en este caso se iba a decidir por tan solo unos segundos. Pero el ciclismo nunca es lineal. La cuarta etapa, ayer, jueves 12 de marzo, de Tagliacozzo a Martinsicuro, con 213 kilómetros, fue la que más golpeó. Del Toro llegó como líder, salió atacando en Tortoreto, el ascenso más duro del día, de 1,7 kilómetros al 9,2 de pendiente, y coronó primero. Demostró que tenía piernas, pero en el descenso posterior el grupo se reorganizó y Van der Poel volvió a ser imbatible en el sprint final. Pellicciarri llegó segundo y con las bonificaciones acumuladas le robó el maillot azul al mexicano por apenas 2 segundos. 2 segundos. Así llegaba Isaac del Toro al día de hoy, a la etapa 5, la etapa reina, a los muros de Monbaroccio. Y hoy, viernes 13 de marzo de 2026, como sabemos, la Tirreno Adriático atravesaba la etapa decisiva, 184 kilómetros entre Marota Mondolfo y Monbaroccio, en la región de las Marcas, con 10 ascensos de diferente dificultad y un final que era una trampa perfecta para los favoritos. Los últimos 40 kilómetros eran una pesadilla táctica, un circuito que se repite 2 veces y que incluye el santuario Beato Sante, una subida corta pero brutal con rampas que alcanzan el 19% de pendiente. Para ponerlo en contexto, la mayoría de los ciclistas consideran que cualquier rampa por encima del 15% empieza a ser territorio de ruptura física. El 19% del ácido láctico explota en los cuádriceps y los corazones de quienes no llegan en perfectas condiciones. La meta en Monbaroccio además no es plana, pica hacia arriba tras un breve descenso, lo que obliga a llegar con energía para un último esfuerzo explosivo. En otras palabras, si ibas a atacar, había que hacerlo aquí. En los primeros kilómetros, como es habitual en estas jornadas largas y montañosas, se formó una escapada. El danés Michael Valgren del Education First fue quien tomó el control de la fuga y demostró una clase excepcional desde los primeros metros. También en ese grupo escapado estaba el veterano Julian Alaphilippe, que buscaba su primera victoria en la Tirreno Adriático después de 5 años sin ganar en esta prueba. El pelotón de los favoritos, controlado en gran parte por el UAE de Isaac del Toro, dejaba correr a la fuga sin ceder demasiado terreno. La estrategia era clara: no gastar energía en la primera mitad y llegar fresco al circuito final. Y así llegamos a los momentos verdaderamente importantes del día. Con 60 kilómetros por delante, el pelotón principal empezó a sufrir, el ritmo aumentó, los gregarios comenzaron a quebrarse, los equipos de Roglič, Pellicciarri y Jorgenson intentaban imponer su ley. Isaac del Toro se mantuvo en la rueda de sus compañeros, guardando energías, esperando. A 4 kilómetros de meta, Primož Roglič, el bicampeón de la Tirreno Adriático, se le quedó mirando a Del Toro mientras el mexicano tomaba la punta del grupo. El esloveno, uno de los escaladores más experimentados del mundo, reconocía el peligro, sabía lo que venía. Entonces sucedió. En el último ascenso, Isaac del Toro lanzó el ataque. No fue un ataque tentativo, no fue una prueba, fue un movimiento a fondo completo, con todo el gas disponible, la clase de aceleración que separa a los grandes de los muy buenos. Y de todos los favoritos que estaban en ese grupo, Pellicciarri, Roglič, Ciccone, Carapaz, Gili, Johannesen, solo uno pudo responder: Matteo Jorgenson, del Visma Lease Bike.
Solo el americano del equipo holandés consiguió entrar en la rueda del mexicano. Pellicharri, Roglic, Sicón y Carapaz todos se fueron quedando atrás, abriendo una brecha que llegó a ser de 17 segundos antes de la línea de meta. 17 segundos en el ciclismo por etapas, eso puede ser una eternidad, y esa es la diferencia entre ganar y perder una general. Eso es lo que Isaac del Toro abrió esta mañana con sus piernas. A 2 kilómetros de la meta, el ciclista de Ensenada incluso intentó desprenderse de Jorgenson. La verdad es que fue abriendo poco a poco una diferencia sobre el americano, pero delante estaba Michael Valgren, quien había controlado la fuga con maestría y llegó a la cima con más de un minuto de ventaja sobre el grupo de favoritos. Valgren ganó la etapa, un triunfo merecido de un hombre que corrió una jornada perfecta. Pero la historia real del día no estaba en la lucha por la etapa, estaba en la clasificación general. Isaac del Toro terminó segundo en esta etapa, por delante de Jorgenson, y gracias a la debacle de Pellicharri, que perdió esos 17 segundos clave, el mexicano recuperó el maillot azul del líder de la Tirreno Adriático. Además, también ha sumado esa bonificación de 6 segundos que se le han otorgado en este caso por haber quedado en segundo lugar. Piénsalo un momento, 24 horas antes le habían quitado el liderato por 2 segundos. Hoy él ha respondido con 17 segundos de diferencia más esos 6 de bonificación sobre el hombre que se lo había quitado. No es solo una victoria táctica, es un mensaje. Ha venido hasta Tirreno Adriático a ganarla y sobre todo a demostrarle a sus rivales que lo que pasó en el UAE Tour no es una coincidencia, sino más bien una realidad. Pero la carrera no termina aquí. Mañana sábado es la etapa 6, de San Severino Marque a Camerino, un monstruo de 188 kilómetros con salsoteto de 13,1 kilómetros al 7,4% y la subida final a Camerino con pendientes máximas del 22%. Si el santuario Beato Santera duró, Camerino es una navaja. Y el domingo la etapa 7, la contrarreloj final en San Benedetto del Troncoso, donde los especialistas contra el corona intentarán arañarse unos a los escaladores puros. La Tirreno Adriático todavía no está resuelta, pero Isaac del Toro ha mandado el mensaje más claro posible, que tiene piernas, la cabeza y el carácter para ganarla. Lo que está haciendo Isaac del Toro esta semana en Italia no es un accidente, no es suerte, es el resultado de años de trabajo de un equipo excepcional como el UAE Team Emirates y de un talento que ya no tiene comparación en la historia del ciclismo mexicano. Con 22 años ya es el segundo mejor ciclista del mundo según la UCI, ya ha ganado el UAE Tour, ha terminado en el podio de la Strade Bianche, llevó la Maglia Rosa el año pasado en el Giro de Italia y ahora es el líder de la Tirreno Adriático. ¿Qué más se puede pedir para Isaac del Toro? Pues que lo más importante, todavía no ha alcanzado su techo como ciclista. Si te emociona esto tanto como a ti, si crees que México va a revivir el ciclismo gracias a Isaac del Toro, tienes que hacer 3 cosas fundamentales después de este vídeo. La primera es suscribirte a este canal, la segunda es dejar un buen like y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te ha parecido la etapa de hoy de Isaac del Toro. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo y ojalá que sea con esa victoria del ciclista de Ensenada que se merece en esta Tirreno Adriático. Una etapa que va a decidir la clasificación general, pero que el ciclista mexicano parte ya no solo como favorito para ganar la carrera, sino también para ganar la etapa de mañana. Estoy plenamente convencido de que Isaac del Toro la tiene apuntada en su hoja de ruta y que quiere ganar nuevamente en esta Tirreno Adriático. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.